Buenas noches, gracias por venir, bienvenidos. El tema de hoy es vivir para servir. Nos vamos a involucrar en todo lo que nos dice nuestro Padre Celestial con respecto al servicio. Entonces, vamos a empezar por Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Él no vino buscando atención ni poder terrenal, ni siquiera vino buscando títulos. Vino a servir y lo hizo con una entrega total, incluso hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Cuando leemos este versículo, no solo vemos lo que Jesús hizo, sino lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Él murió por nosotros para el perdón de pecados y nos invita a que nosotros también sirvamos y sirvamos en el Espíritu de Dios. Servir no es una tarea secundaria, es parte esencial de nuestra fe y es una manera de que nos demos cuenta si realmente estamos muriendo a la carne. ¿Ok? Servimos porque amamos y servimos porque hemos sido amados primero por un Dios que se humilló por amor a nosotros. Quiere decir que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador para que tengamos ese compromiso con el Señor y nosotros podamos caminar en su palabra, ¿correcto? Vivir para servir no es una carga, es un privilegio que nos hace más parecidos a Cristo. Cristo se pone como modelo delante de nosotros y Él nos da el ejemplo, porque Dios es muy grande para querer ser igual que Dios, pero Cristo se pone como Dios hecho carne para ser nuestro modelo. Nunca vamos a ser iguales a Cristo, pero Él se pone adelante y dice, imítame a mí, lo que yo he hecho, todo lo que yo he hecho, tú hazlo también. Y ese es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces tenemos que verlo a Él como modelo. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Todo comienza con el amor de Dios. Quiere decir que el hombre como tal, en su carne, en su nombre y apellido, no puede amar. Si dice que ama, no es amor real. Es amor del ego que está buscando siempre una reciprocidad, ¿no? Está diciendo, mírame a mí, se pone delante de Dios inclusive, y la carne limita toda eficacia de que se quiera generar en ese momento porque la otra persona no le permite a la otra persona fluir en Dios. Quiere decir que entre hermanos tenemos que ayudarnos, pero entre hermanos cada uno no es que está buscando del otro hermano, cada uno está buscando de Dios y una vez que encontramos a Dios y entendemos el amor de Dios en nosotros, nosotros nos juntamos como hermanos. Esa es la manera correcta. Él nos amó antes de que nosotros lo conociéramos, antes de que hiciéramos algo bueno o malo. Ese amor no se gana, se recibe. Quiere decir que el amor de Cristo está puesto ahí sobre la mesa para que nosotros lo tomemos. Por eso que nosotros nos tenemos que rendir. Dios nos va a hablar en el Espíritu y nosotros tenemos que estar en el Espíritu rendidos y morir a la carne para poder llegar a Él. Y cuando lo recibimos de verdad, algo se enciende dentro de nosotros, el deseo de amar y por tanto de servir. De pronto, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, queremos hacer cosas, sabemos que tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar simplemente pasivos viendo el mundo pasar. Sabemos que hay tarea y cuando oramos podemos orar por esa tarea. Señor, dame tarea, yo sé que tengo un propósito contigo, llévame a ese lugar donde tú me quieres llevar, me pongo a tus pies y Él nos va a guiar. No siempre será fácil, pero siempre será significativo. No necesitamos ser grandes ni perfectos, porque no estamos buscando tener galardones delante de los hombres. Lo que estamos haciendo es buscando de Dios y queriendo agradar a nuestro Padre Celestial. Y Él nos conoce, sabe nuestros defectos, sabe de qué pie cojeamos, sabe de qué podríamos mejorar, sabe pasado, presente y futuro, sabe inclusive cuándo nos vamos a ir de la tierra. Pero nos da la oportunidad de que nosotros hagamos nuestra parte. Y si Él ya firmó el contrato y nos dijo, mira, tengo la salvación, la vida eterna para ti, te puedo traer el reino de los cielos aquí a la tierra si tú quieres, antes de que te vayas conmigo, lo tengo escrito en mi palabra, lo voy a cumplir. Yo no soy hombre para mentir, solamente necesito tu compromiso.
Pero no le estoy hablando a la carne, dice el Señor, le estoy hablando al espíritu. Y para tú entenderme tienes que morir esa carne. Primero, aceptarme a mí en el espíritu y a partir de ahí podemos trabajar. Y todo lo que tú hagas será recompensado en el espíritu. Quiere decir que Dios no te va a dar $1.000.000 en la carne para que te pierdas, pero sí te los puede dar para que sirvas al hermano, para que estés más en paz, para que no estés corriendo con las cuentas, pero también para que lo sirvas, porque somos instrumentos de Dios. Por eso Él nos crea, Él nos pone ese ADN espiritual desde que nos crea, para que nosotros también lo busquemos a Él. El servicio es la forma más visible de mostrar el amor que llevamos por dentro. No siempre será fácil, pero siempre será significativo. Solo necesitamos tener un corazón dispuesto, lleno de gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque el corazón puede estar muy bueno y espiritual, pero la Biblia dice también que el corazón también se puede volver oscuro, ¿verdad? Entonces el corazón todavía guarda carne del hombre, o nosotros podemos hacer que el corazón sea espiritual. Entonces tenemos que trabajar en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser un corazón de amor, tiene que ser un corazón que recibe el amor de Dios y que dé el amor de Dios. En Filipenses 2, 5, 7 dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Jesús se despojó de parte de su divinidad para ser como los hombres. Por eso que si se hacía una herida, le dolía. Por eso que estaba dispuesto a sacrificarse, porque sabía que había venido al mundo para morir por nuestros pecados. Y él y su madre María y el padre político José, todos ellos sabían, sus hermanos sabían que él en su momento iba a tener que entregar su vida por los hombres por el perdón de los pecados, para que nosotros tengamos derecho a ese intercambio, para que cuando nosotros pequemos, para que cuando nosotros caigamos, porque, ok, yo me hago cristiano, acepto a Cristo y todo, pero mañana puedo caer también, y entonces me arrepiento y ahí está la cruz, y ahí está el Señor que pagó por nuestros pecados. Por eso dice la canción: ¿cuánto de mí tú habrás sufrido, no? ¿Cuánto de mí, de lo que yo he hecho en mi vida, lo que o voy a hacer todavía? Porque esa cruz para nosotros es eterna, por lo menos hasta que dejamos este cuerpo, ¿verdad? Entonces está ahí siempre, todo está pagado, ya lo pagó todo, inclusive los pecados futuros del ser humano. Eso quiere decir que dejó voluntariamente su lugar de autoridad y gloria para venir a vivir como uno de nosotros, para servirnos. No fue obligado, lo hizo por amor y lo hizo sabiendo que nosotros lo necesitaríamos más de lo que entendemos. Por eso dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque él sí sabía lo que estaba haciendo. Él sabía para qué había venido por nosotros. Cuando servimos no es porque seamos menos, es porque hemos entendido lo que verdaderamente vale: amar como Jesús nos amó. El orgullo y la comodidad son enemigos del servicio, porque de pronto la carne se interpone, ¿no? Se pone delante y dice: bueno, tú eres Arturo, tú eres Sandra, tú eres Pucho, tú eres Yanina, y hace que te creas lo que tú eres aquí en este mundo, en la vida, y tú representas algo. Inclusive lo hemos visto muchas veces en la Biblia, cuando había una conversión, Jesús cambiaba hasta el nombre. Decía: ok, entonces de aquí para adelante vas a ser otro, ¿no? Ahora vas a ser, no Saulo, vas a ser Pablo. Y así. ¿Por qué? Porque él entendía de que el hombre debía de entender que en esa naturaleza espiritual, si él iba a traerle el reino de los cielos delante, no quería decir, no significaba que no iban a haber sufrimientos, que no iban a pasar cosas malas. El detalle está cómo tú lo recibes. ¿Vas a renegar en la carne o vas a entenderlo en el espíritu? Si toca partir y sabes y te dicen, te quedan 5 meses de vida, ¿cómo lo recibes? ¿En la carne o lo recibes en el espíritu? Si es de Dios, Señor, si es lo que tú quieres, yo lo acepto y vamos con eso. Y si no es tu voluntad, Señor,
entonces dame armas para luchar y para seguir adelante. Pero nos entregamos y lo dejamos en manos del Señor. Dejamos todo en sus manos, ¿correcto? Pero la humildad y la compasión lo hacen posible, incluso en medio de nuestras debilidades. Y eso es morir a la carne. En Mateo 25, 31, 46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Y luego dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y luego dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y luego enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. También dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, dice Jesús, porque esto es Mateo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje nos revela que para Jesús servir a los demás es servirle a Él. Él te está diciendo que está en el forastero, está en el homeless, está en la persona que viene a tocarte la puerta y te dice, ¿me puedes dar algo de comida, por favor? ¿Puedes comida? Ahí está Jesús. A la persona que viene a tu casa y te dice, se me reventó el teléfono, dame una mano. Ahí está Jesús. Cuando te dice, ayúdame con el tema, ahí está Jesús. ¿Verdad? Está en todas partes, ¿no? Cuando necesiten ayuda para algo, ahí está Jesús, Jesús. Y somos nosotros los que tenemos que morir a la carne para hacer nuestra parte, servir. Morir a la carne, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pides no es buena onda, es con el Espíritu de Dios. Y cuando muere la carne, ¿qué te dice el Señor? Que Él te da esas energías que tu cuerpo quizás no tenga, porque es muy tarde en la noche, porque ya va a empezar la reunión, porque está corriendo el tiempo, teníamos cosas que hacer. Te da ese denuedo, te da esa tranquilidad, te da esa paz para hacer las cosas, porque mira, Él es el dueño del tiempo. Y si nosotros nos entregamos a Él, Él puede hacer que el tiempo corra un poquito más lento si te faltaba tiempo. Él puede hacer que llegue lo que tenga que llegar en su tiempo. Pero a Él lo que le importa es que tú le sirvas. Con ese corazón que Él pone en ti, con el Espíritu Santo que vive en ti porque has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, para hacer esa conexión con el Espíritu y poder trabajar. Y en esa conexión con el Espíritu, el cuerpo se purifica, la mente se purifica, el corazón se purifica y podemos obrar, ¿no? Y podemos ir más ligeros de equipaje, ¿no? Entonces, Jesús no está buscando gente perfecta, sino corazones dispuestos a servir con compasión. Él valora cuando atendemos a una necesidad con humildad, sin buscar reconocimiento. Cada gesto de servicio, por pequeño que parezca, tiene valor eterno cuando se hace con amor. Lo más impactante es que Jesús se identifica con los más frágiles. Él dice, a mí me lo hiciste. Eso significa que cuando ayudamos a alguien vulnerable, no solo estamos haciendo una buena obra, estamos tocando el corazón de Dios. Servir no es una tarea secundaria en la vida cristiana, es parte de nuestra tarea. Es una expresión directa de nuestra fe. En el juicio final, Jesús no preguntará cuántos versículos memorizamos, que es bueno saberlos, para tener armas espirituales, pero por ahí no va a ir la pregunta, sino cuánto amor pusimos en nuestras manos. Y podemos servir cuando oramos por otros, cuando damos una palabra de aliento venciendo el temor a tratar con el necesitado, ¿verdad? Porque a veces no nos atrevemos a servir a una persona necesitada porque tenemos miedo de que, no sé, nos contagie, nos pase algo, nos pase su mala racha. Todo eso con Dios. Si Cristo lo hizo, era porque Cristo sabía quién era y en qué posición estaba. Tenemos que estar orados, tenemos que estar preparados para que cuando venga una necesidad, cuando venga alguna petición de oración, podamos hacerla y que Dios fluya a través de nosotros
para cumplir esa tarea, porque no se trata de nosotros, se trata de cómo Dios fluye a través de nosotros para servir al hermano, ¿correcto? Con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos dice qué hacer y tenemos que obedecer. Defendemos también oportunamente al que lo necesite, es una manera de servir. Cuando estamos disponibles para ofrendar nuestros conocimientos por el bien de los demás, cuando compartimos con aquel que necesita compañía. Y todo para la gloria de Dios, apartando toda carnalidad. Vamos a terminar esta primera parte haciendo una oración. Padre Celestial, venimos a ti esta noche con el corazón abierto. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús, que nos mostró con su vida lo que significa servir con humildad y amor. Queremos aprender de Él. Queremos tener ese mismo corazón, que no se aferra al orgullo ni a la comodidad, sino que se entrega por el bien de los demás. Señor, a veces no sabemos cómo servir o creemos que no tenemos nada que dar, pero hoy, Señor, reconocemos que con tu ayuda sí podemos. Una palabra, una oración, una sonrisa, un acto de generosidad, todo eso podemos hacer en tu nombre, Señor. Todo puede ser usado por ti para transformar vidas. Te pedimos, Padre Santo, que toques nuestro corazón con compasión, que nos hagas sensibles a las necesidades de los demás en tu espíritu. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y manos para actuar con amor. Quita de nosotros el temor o la pereza y llénanos de gozo al servir. Haz de nosotros, Señor, una comunidad que ama sirviendo, una familia espiritual que busca el bien del otro, no para ser vistos, sino para que tú seas glorificado, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches a todos. Yo voy a empezar leyendo Malaquías 3, 13, 18. Y dice: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Acá nos explica bastante claro cómo Dios nos va a tener en cuenta a todos aquellos que lo servimos. En un momento acá dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha servir a Dios? Estaban quejando, porque en la iglesia no vamos a encontrar a todos santos y ángeles, no, también va a haber personas que ponen tropiezo en nosotros y en nuestra fe, el querer servir a Dios, porque encontramos, como se dice, el trigo y la cizaña junta. Entonces nosotros tenemos que alejarnos de eso, pero Dios dice que Él nos escucha. Cuando nosotros vemos o estamos en una iglesia y viene oposición contra nosotros, nosotros oremos a Él, porque Él dice que le hablaron y Jehová escuchó. Entonces Él nos escucha, porque va a haber injusticias. Muchas veces a la gente soberbia le dan mejores cargos, qué sé yo, y nosotros lo vemos y son prosperados y nosotros decimos: wow, qué injusto. No sirve de nada servir a Dios, pero Dios ¿qué dice? Dice: y serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. Y dice: en el día en que yo actúe,
actúe, los perdonaré. Y no solo eso, dice, como el hombre que perdona a su hijo, pero no a cualquier hijo, dice que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cuánto nosotros no amamos si tenemos 5 hijos, pero uno nos sirve, uno nos ayuda, uno nos trae un plato de comida, uno no sé, nos hace un masaje cuando se nos torció el cuello y nos duele? Entonces tenemos un afecto especial, nosotros siendo humanos. ¿Cuánto no Dios? Dios es un Dios justo. Entonces nos dice que este servicio va a tener un valor, y tal vez no ahora, pero sí un valor eterno. Entonces eso es lo que más vale, ¿sí? Luego en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No crean que lo que nosotros podemos hacer no va a ser recompensado. Dios es nuestro Padre y nos recompensa. Y nosotros, si le servimos a Él, por algo Dios nos dio dones. Recordemos que todo lo que Dios nos da en la vida nos lo da Él, no lo hacemos por nuestras fuerzas. Entonces, si lo ponemos al servicio de Él, si lo ponemos al servicio de los demás, nunca nos faltará. Si nosotros servimos nuestra mesa con nuestros mejores manjares, no con lo que nos sobra, sino con lo mejor, Dios nos va a seguir dando el alimento, nunca nos faltará, porque Dios es un Dios bueno que se preocupa por cada uno de sus hijos. Luego en Juan 13:12-17, ahí voy a leer, sí, la Reina Valera es, dice, así que después que les hubo lavado los pies, acá estamos hablando de Jesús, ¿sí? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ojo, no dice bienaventurados seréis porque escuchaste. No. Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ponernos al servicio de nuestros hermanos, los justos y los injustos. No, ay, no, ese hermanito habló mal de mí, entonces me pide el favor. No, yo no quiero. No actuemos con nuestra carne, sino como Jesús mismo obró por nosotros. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Aun cuando todos andábamos perdidos, Él nos amó primero. No, nosotros nos acercamos porque nosotros amamos a Dios porque somos buenos. No, Él nos amó primero. Todos nos perdimos en nuestros pecados. Y Él aún así, con los insultos y todo, Él murió en la cruz con un amor perfecto. Un amor que ninguno de nosotros hasta el momento podemos igualar. Nosotros tenemos que crecer. Cuando nos pase algo malo, cuando nos hagan algo mal, cuando las circunstancias nos aprietan, como se dice, ceñir los lomos, ponernos fuertes y agarrarnos de la palabra de Dios para imitar a nuestro Señor, para imitar a Jesús, quien Él padeció mucho más de lo que todos nosotros juntos hemos padecido. Él padeció mucho más. Entonces, Jesús no nos habló, no nos predicó y ahí quedó. Él nos dio el ejemplo. Él se humilló, su humildad, siendo Dios, lavando los pies a los discípulos. Muchos de nosotros no nos lavaríamos los pies entre nosotros mismos. Ay, no, yo no puedo. Otro que dirá, ay, no, no, por decirlo de alguna forma. Pero no, Jesús mismo lo hizo, siendo Dios, lo hizo a sus hermanos por amor puro, por amor perfecto. Entonces, eso nos da un ejemplo de nosotros, una lección viva de amor.
¿sí? Y de humildad. Luego está la parábola de los talentos. Está en Mateo 25, 14, 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad y se fue. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes, he ganado 5 más. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero también llegó el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, me entregaste 2. Aquí tienes, he ganado otros 2 más. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegó el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber puesto mi dinero en el banco y al regresar habría recibido lo mío con intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle fuera a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos refleja los dones que Dios nos da. Los dones, el tiempo, las capacidades, las oportunidades. Todo nos lo da Dios. Y Él dice, ¿qué hacemos con lo que Él nos da? Porque tu capacidad, mi capacidad, la de Arturo, no es la misma. Dios sabe qué dones, cuántos nos dio a cada uno. A veces uno dice, wow, pero qué productivo, wow, pero qué fuerza tiene. Entonces, Dios te va a pedir cuentas según lo que Dios sabe que te ha dado y lo que tú sabes que tienes. Entonces dice, aún al que le dio 1 por guardarlo, esconderlo, por miedo, por flojo, negligente, pierde ese don. Entonces, si nosotros nos dio muchos dones y nosotros los ponemos al servicio de los santos, de la iglesia, entonces eso se va a multiplicar. Aún el que tiene, Dios le dará mucho más. Entonces ahí vemos que la justicia de Dios, como Él mide las cosas, no es el mismo como las del mundo. El mundo a veces quiere ser más bueno que Dios. Dice, ay no, pobrecito, pero si ese tuvo 1, ¿cómo le van a quitar? Pero Dios es sabio. Dios sabe lo que hace. Dios es un Dios justo. Entonces, nosotros no podemos pelearnos con la palabra. Tenemos que aprender de la palabra, que es sabiduría y es verdad. ¿Sí? Con esto termino el tema con una oración. Amado Padre, Rey Celestial, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno, el que ha aprendido con todo esto, porque esa es tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener temor, a no ser negligentes, Señor, a que los dones, Señor, lo entreguemos a tu servicio y al servicio de nuestros hermanos por amor, Señor, para que tengamos ese amor perfecto, Señor, y esa humildad de servir, Señor, que no nos creamos menos por servir, Señor, sino que eso lo hagamos, Señor, en tu nombre, con gozo y perfección, Señor, porque tú eres un Padre bueno y un Padre que nos va a galardonar, Señor, cuando lo hacemos de buen corazón. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, para ser bienaventurados, Señor, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor. Haz que
todo el que escuche tu palabra, Señor, que tal vez en este momento no esté aquí, Señor, te acepte como su Señor y su Salvador, Señor, para que tú lo selles con tu Espíritu Santo y cambies su vida, Señor, así como lo has hecho con cada uno de nosotros. Y no permitas que ninguno de nosotros, Señor, se caiga y tropiece y se quede a medio camino, sino danos la fuerza, Señor, para continuar y seguir hasta el último día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.